Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Septiembre es un mes especial para los cristianos de habla hispana porque celebramos el mes de la Biblia. Y por ese motivo queremos compartir con ustedes una reflexión acorde al tema. ¿Por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia? Bien, en este mes recordamos un acontecimiento importante vinculado con la traducción bíblica. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un 26 de septiembre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, llamada así porque la imagen que tiene en su portada es de un oso comiendo miel. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose así en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evangélicas. La Biblia, algunas personas piensan que es solo un libro antiguo, carente de revelación en el presente, un libro anticuado, un libro con historias fantasiosas, un libro lleno de contradicciones y demás. Pero en realidad es el documento más asombroso jamás escrito, porque todo lo que está escrito acá, en cada una de sus hojas, viene directamente del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso. Él utilizó autores humanos para que escribieran la palabra que les inspiró. En el Internet, en la radio o en la televisión, pero sobre todo en el Internet hay personas que no creyentes que se dedican a denigrar la palabra de Dios, diciendo que hay contradicciones, que hay errores, que no es un libro confiable, que está escrito por simples humanos y muchas otras cosas más. Lo hacen por pura maldad o por el simple hecho de que no saben interpretarla. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En este versículo se menciona al hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha sido salvo, que no ha nacido de nuevo y que por ende no tiene el Espíritu de Dios. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque para esa persona no creyente las verdades de la Biblia son una tontería, una necedad. ¿A qué voy con esto? Nosotros no vamos a conocer realmente la palabra de Dios hasta que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para que entendamos. La palabra de Dios debe entenderse y juzgarse espiritualmente. Solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y enseñárnosla. Uno no creyente no tiene el Espíritu de Dios y por ese motivo, cuando lee ciertos textos de la Biblia, le resulta algo sin sentido. Aclaro que hay personas que fueron salvas por el simple hecho de leer un versículo de la Biblia. Personas incrédulas que por el simple hecho de leer un versículo fueron quebrantados por el Espíritu Santo. Dios obra de manera maravillosa. La Biblia, un libro entero lleno de la verdad de Dios, que es aplicable a todas las personas. En su página descubrimos quién es el Altísimo, cómo ha interactuado con la humanidad desde la creación y lo que ha prometido hacer en el futuro. No tiene errores y ha sido protegido por nuestro Señor a través de los siglos. Un escritor, historiador, filósofo y abogado francés conocido como Voltaire rechazaba fuertemente las enseñanzas de la Biblia a tal punto de afirmar que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia sería considerada como un libro de mitología. Después de su muerte pasaron algunos años para que se vendieran sus bienes, entre ellos su casa y una imprenta, los cuales fueron comprados por las sociedades bíblicas de Francia, que no tardaron en hacer impresiones del libro que tanto él había rechazado. No importa cuántas Biblias quemen, cuántas Biblias pisoteen, cuántas destrocen, si la desacreditan o la desprecian.
Este libro no se irá a ningún lado. Es la palabra viva de Dios. En Isaías 40, versículo 8 dice: Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia, un libro repleto de sabiduría y de enseñanza para la vida del creyente. Es considerada como un tesoro para la gran mayoría, pero a veces la lectura bíblica la vemos como a una tarea más en la lista de los quehaceres y no como una valiosa oportunidad para estar en comunión con Dios. Nuestra mente debe estar comprometida y enfocada para beneficiarse de la sabiduría y del conocimiento que desprende de la Sagrada Escritura. En otras palabras, necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios y no tan solo leerla por leerla. En el Salmo capítulo 1, del 1 al 3, dice: Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. En el versículo 2 se menciona la meditación. Meditar en la Escritura significa pasar tiempo leyendo, pensando en lo que hemos leído. También significa pensar en cómo cambiar para vivir, como a Dios le agrada. Conocer y meditar en la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicar nuestra vida diaria. Si queremos seguir a Dios más de cerca, debemos conocer lo que Él dice. En este mismo versículo también se menciona la palabra deleite. Mientras más nos deleitamos en la presencia de Dios, más fructíferos seremos. Y otra cosa para destacar en este versículo es la constancia. Dice: de día y de noche medita en ella. Constantemente debemos leer y estudiar la palabra de Dios. Tenemos que tener una disciplina, un hábito de la lectura bíblica diaria. Como cristiano, nos apresuramos a decir que la Biblia es importante, pero son nuestras acciones lo que demuestran lo que creemos de verdad. Si rara vez leemos las Sagradas Escrituras, nuestras acciones comunican que en realidad no es valiosa para nosotros y que no sentimos la necesidad de escuchar al Señor con frecuencia. La Biblia, muchos la consideran como un manual de vida, pero no siempre se obedecen sus escritos. Nosotros podemos leer libros de historia, pero en estos libros no se nos pedirá nada. Podemos leer libros de ciencia, pero en estos libros no hay ningún tipo de demanda. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento. En Santiago capítulo 1, 22 al 24 dice: Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. No seamos solo escuchas o lectores de la palabra, sino hacedores creyentes que llevan en práctica las Sagradas Escrituras. Ellas nos brindan las herramientas para poner nuestra vida en armonía y encontrar la felicidad en el camino de Dios. Bien, el domingo pasado la prédica giró en torno a Juan 13:34, el amor sacrificial que tenemos que tener hacia los demás, el mismo amor que Jesucristo tiene hacia nosotros. Bien, escuchamos la palabra, leímos el versículo, lo podemos recitar de memoria y hasta podemos hacer una reflexión completa en torno a ese versículo. Pero ¿de qué sirve todo esto si no ponemos en práctica el mensaje, si no ponemos en práctica el mandamiento que Jesucristo nos dejó? Debemos hacer realidad en nuestra vida la palabra de Dios, porque solo escuchar y no hacer nada es señal de un corazón engañado. Muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras.
Nuestra conducta revela cuál es nuestra fe. Debemos actuar de acuerdo a la fe en Cristo, mirándolo a Él, siguiendo sus pisadas, imitándolo en todo, lo que hacía, cómo se comportaba, cómo amaba y cómo oraba y demás. En el precioso Salmo 19, específicamente en el versículo 10, David dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Hermano, ¿está usted de acuerdo con esta afirmación? Si no lo está, cobre ánimo al saber que cuanto más la lea y la estudie, más dulce y deseable la sentirá. Aprovechemos este privilegio que tenemos, esta bendición que tenemos de poder tener un libro como este en nuestras vidas y sobre todo en nuestros hogares. Hay muchos hermanos en Cristo de otras partes de este mundo que les encantaría tener, aunque sea un pasaje de este maravilloso e inigualable libro en sus manos. Y tengamos en cuenta que a la palabra de Dios no solamente en el mes de septiembre de cada año hay que tenerla en cuenta, sino cada momento de nuestras vidas. Santa Biblia,